En el último video que este día llegaría, que este video que vamos a hacer el día de hoy era cuestión de tiempo, de que Bitcoin estaba alcista hasta que dijese lo contrario, y parece ser que ahora nos está diciendo que ha llegado el peligro, se han activado ciertas zonas a las que hay que prestarle mucha atención, a las que hay que tenerle cuidado. Te voy a explicar por qué Bitcoin puede ir a visitar el área de los 59.000 a 57.000 dólares, probablemente antes de dar el último movimiento alcista, y en este caso también esa última caída antes de un movimiento más fuerte. Te lo explico todo a continuación. Y es que bueno, prepárate porque aquí viene todo voy a tirar, como dicen aquí, ¿no? Toda la carne al asador con la gráfica, así que siéntate, búscate unas palomitas, unas cotufas y vamos a esto, ¿ok? Fíjate que en este caso tenemos el escenario de Bitcoin muy claro. Recuerda que esto es un canal descendente, ¿ok? Con clara predisposición alcista, es decir, esto cuando lo rompa va a dar una ruptura alcista a priori en principio, pero internamente pues van a suceder cosas, ¿no? El último video que te había hecho era probablemente hace 3-4 días, estábamos todavía acá en el área el día lunes, estamos en el área de los 67.000 dólares y te decía, no hay motivo para pensar que Bitcoin se tiene que dar la vuelta, ¿ok? Por supuesto. ¿Por qué? Porque en gráfico de 4 horas, 1 hora, un día, semanal, etcétera, todo estaba alcista. Es decir, teníamos mínimos en ascenso, mínimos en ascenso, mínimos en ascenso, mínimos en ascenso, mínimos en ascenso. Acá tenemos este mínimo que todavía está en ascenso, pero ¿qué pasó? Con la caída del día de hoy, ya este último mínimo, ¿ok? Que era este de por acá, que fue el nuevo que se creó, el precio lo ha roto y tenemos un mínimo menor al anterior. Es decir, hemos cambiado la estructura de alcista a bajista. Este es el primer aviso en temporalidad de 4 horas. Por eso te digo que esta es la primera señal de precaución y de cuidado. No solamente eso, ¿ok? Esto solamente en 4 horas, el por qué hay que empezar a mirar con cuidado y detenimiento esto. Porque ya te lo había dicho, ¿ok? Mientras esa estructura se mantenga alcista, pues todo bien. ¿Ok? No tenemos por qué preocuparnos, pero en el momento en que la cambie, vendrá el video, que es este video, el que te diga, Bitcoin va a volver a caer un 10, 15, 20%. ¿Ok? Y parece ser que esa es la zona. Ahora, ¿qué es lo más importante? Justamente el último mínimo que desataría ya esa caída más fuerte, o mejor dicho, aceleraría la caída, ya te voy a explicar cómo ha sucedido en situaciones anteriores, es este último mínimo estructural, es decir, el mínimo de los 63.400 dólares. ¿Por qué? Porque ese es donde realmente hizo base antes de dar la última subida. Es decir, el precio tranquilamente desde acá, si no lo pierde, puede generar y puede mantenerse más o menos, ¿ok? No es lo ideal porque ha roto ya esta primera estructura y eso es un primer aviso, pero, ¿ok? Esto se pudiese convertir, te digo, no creo que sea el caso, ¿ok? Porque hay un pequeño cambio estructural previo, pero esto pudiese ser un pequeño rango, ¿no? Y es decir, el precio rebotar y mantenerse acá. Pero estos avisos ya nos están diciendo algo, ¿ok? No solamente eso. Fíjate también que cuando venimos en el gráfico diario, ¿ok? Trazamos un Fibonacci de la parte superior acá hasta la parte inferior, que nos encontramos que obviamente toda esta es la zona, ¿ok? Todo este bloque, ¿ok? Es el bloque de rechazo, el bloque de liquidez del precio. Lo podemos eliminar ahora. Entonces, este bloque azul de por acá, pues es la zona en la que, recuerda, el conteo general que tenemos dentro de esta zona es un A, B, C, D, y tenemos que buscar potencialmente este E. ¿Ok? La única duda es dónde va a llegar este E. ¿Ok? Y cómo se va a desarrollar. Eso es lo que te voy a explicar ahora a continuación. Es decir, este E puede, como siempre vamos a tener como target inicial o target mínimo, regresar a la zona Fibo. Es decir, tuvimos una subida muy vertical, ¿ok? Acá trazamos Fibonacci desde acá abajo hasta acá arriba, nos da este bloque de retroceso en este punto. ¿Ok? Ese siempre va a ser el primer target. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de un canal, obviamente las ondas E o los siguientes puntos siempre los vamos a buscar que lo más cercano al borde del canal. Es decir, fíjate que acá no llegamos a la resistencia del canal, que eran los 71.000 dólares, pero nos quedamos cerca en los 68.400. Es decir, un pequeño margen o gap de unos 2.000, 3.000 dólares. Entonces, el punto mínimo de este canal acá estaría en el área de los 54.000, 55.000, por lo cual creo que el área de los 57, 59 puede ser un buen target para considerar ese bloque Fibo. Si no, en el peor de los casos, creo que pudiésemos venir hasta, si muy grave, los 54, 55 nuevamente. Ok, pero creo que esa sí va a ser la última caída antes de que el precio de Bitcoin dé este latigazo.
Pero como esto ya lo sabemos, lo que queremos ver es qué va a pasar acá en el intermedio. ¿Ok? Y aquí es donde te voy a dar un poco más de información. ¿Ok? Ya sabemos que probablemente este movimiento sea hasta acá abajo. Ahora la pregunta va a ser ¿cómo? ¿Ok? Que eso es lo más difícil. Porque fíjate, si lo vemos en las caídas anteriores, observa que el precio te lateralizó en toda esta zona, y luego finalmente ¿qué hizo? Después fue que terminó dando el movimiento. Después de esto empezó el 20 de mayo y terminó cayendo el 14 de junio. Es decir, se pasó más de 3 semanas en esta área. ¿Ok? Hasta que finalmente dio la caída. Y fue una caída lenta, 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 hasta que finalmente se agudizó el movimiento. Lo mismo hizo acá. Es decir, fíjate, da la primera caída, luego el precio sube, se queda lateral y ¡pum! Después de 2-3 semanas es que finalmente termina de dar también el latigazo a la baja. ¿Ok? Entonces, acá muy probablemente pueda pasar algo igual. Es decir, escenario 1, que lo veo muy poco probable. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en los dos escenarios anteriores no ha sucedido. El escenario 1, ¿ok? ¿Cuál sería? Sería que directamente desde acá, ¿ok? El precio venga y nos dé este drop directo. Es decir, así como subió, ¿vale? Es decir, como se dio toda esta subida, ¡pum! Que se dé toda esta caída. Ese es el escenario 1. Y como te digo, el escenario menos probable. ¿Por qué? Porque fíjate que no hay una presión bajista tan grande, o sea, no hay una caída que se vea a una debilidad tan fuerte aquí como estamos en este punto, ¿no? Es decir, acá caímos, retrocedimos y acá luego se puso muy lento y muy débil el precio. ¿Ok? Y aquí ya teníamos pues un poco más claro que seguramente la caída iba a ser mucho más agresiva. Pero aquí ahora mismo no. Aquí ahora mismo, como te digo, el precio todavía se está manteniendo dentro de estos zigzags. ¿Ok? Y ahora, si este es el escenario 1, una caída vertical, ¿cuál es el escenario 2? ¿Ok? El escenario 2 en este caso, mira, vamos a venirnos en una hora. ¿Ok? En una hora lo que vamos a ver es que el mercado empezó a dar este movimiento. Es decir, fíjate, acá es una pequeña zona de distribución, es decir, un pequeño ranguito en esta parte superior. ¿Ok? Aquí viene, lo rompe, lo retestea y cae. ¿Ok? Que ese es donde nos encontramos ahora mismo. ¿Cómo nos dice Elliott que se desarrolla esto? Pues Elliott nos dice, o nos diría en todo caso, que luego de esta zona, vamos a ajustarla, y luego de esta zona de rango, que sería caída, retroceso, pues viene esta otra caída, viene este retroceso que estamos viendo acá, ¿ok? Y finalmente tendría que venir la última caída, que como te digo, bueno, puede ser acá, un poco más abajo o donde tú quieras. ¿Ok? En principio, ¿ok? Técnicamente hablando, o en base a las ondas de Elliott, si hay que intentar proyectar cómo se puede dar el movimiento, sería algo similar a esto, ¿ok? Es decir, ya tenemos un movimiento, un retroceso, otro movimiento, otro retroceso, y acá lo único que falta ver es cuándo, ¿ok? El precio se va a dar la vuelta, en qué punto, si desde acá arriba o desde acá arriba, para ir a completar esa última quinta onda bajista y rellenar también toda esta zona de liquidez inferior por acá. Recuerda también que es muy importante si estás buscando una plataforma para hacer trading o si, por ejemplo, operas en Binance, operas en Bybit, operas en KuCoin, en alguno de estos exchanges cripto que cobran un montón de comisiones por mantener posicionamiento, como por ejemplo en este caso, si tú quisieras armar un short o armar un long y lo dejas acá, como le va a tomar, como te digo, seguramente un par de días o semanas, ese posicionamiento va a pasar, te van a ir cobrando comisiones por mantener la posición abierta, sweep, swap, de todo, overnight. Bueno, prácticamente luego el profit, te dejas un 50% del profit en ese posicionamiento. Por supuesto, Quantfury te soluciona estos problemas. ¿Por qué? Porque es un broker dedicado al trading, ¿ok? Que no vive de las comisiones de los usuarios, sino que vive de sus propias inversiones internas. Por lo cual, no nos cobra ningún tipo de comisiones por mantener posicionamiento abierto, por cerrar y abrir operaciones, por mantenerlo por cierta cantidad de tiempo, no te cobran funding, etcétera. ¿Ok? Y es gratis utilizarlo, literalmente. Aparte de que no cobras comisiones, puedes hacer absolutamente todo. Y más importante, recuerda que es un broker que está completamente regulado por la SEC de las Bahamas y también por la FCA de Londres, ¿ok? De UK. Así que estás protegido por todos los lados en un ámbito cripto que es poco probable que lo puedas conseguir. Es decir, nadie te ofrece estas condiciones y menos no pagando comisiones. No entiendo por qué de momento no te has creado una cuenta. Si quieres, utiliza mi código de invitación. El link lo encuentras aquí debajo en la descripción, en los comentarios. Y deja de pagar comisiones en otros lados. La verdad, no sé muy bien por qué lo haces. ¿Ok? Pero bueno, ahora, ¿cómo se invalidaría esto? ¿Ok? Porque aquí ya no me quiero extender mucho más. Recuerda que este es el escenario principal e ideal. ¿Ok? ¿Cómo se invalidaría? La verdad, para invalidar este movimiento hay dos cosas. ¿Ok? Según la teoría,
vámonos a, según lo que nos dice la teoría, es que encima de este máximo, ¿ok? De donde nos dejó estas mechas, estos pin bar, que sería la onda B, o sea, el precio no debería superar el área de los 67.500. ¿Ok? Eso es según la teoría. ¿Qué pasa? Como Bitcoin es tan volátil, ¿ok? Y pasan tantas cosas justamente con el precio de Bitcoin, lo que yo realmente daría por inválido que esto no vaya a caer fuerte hacia abajo, ¿ok? Sería que rompamos el máximo previo, ¿ok? Es decir, si superamos el área de los 68.000, 69.000 en un siguiente movimiento, yo descartaría esta caída. Es decir, si el precio empieza a rebotar, es normal, no pasa nada. Pasa este máximo, sería una primera señal de alerta de que, ojo, pero ya si pasa este otro máximo y toca los 69.000, creo que el movimiento directamente va a ser ya para romper y buscar máximos. Esta es mi válvula de escape, es decir, mi zona de salida para este posicionamiento. Pero mientras el precio, como te digo, se mantenga y venga rebotando acá y no supere este máximo, bien. Y de todas formas, si lo supera y se empieza a dar la vuelta, no pasa nada, porque creo que es simplemente para buscar liquidez y finalmente dar el último movimiento. Pero si en todas estas el precio viene y supera 69.000, cancelamos este escenario y nos tocaría armar un nuevo escenario o ver qué va a hacer ahí. ¿Por qué? ¿Ok? Porque ya aquí lo he dicho varias veces, pero aquí sí no me extiendo más. ¿Por qué? Porque fíjate que el precio, justamente cuando viene cayendo y cambiando estructuras, ¿ok? Da rebotes, no pasa nada, busca liquidez, ¿ok? En estos puntos y luego vuelve a caer. O sea, te arma zonas de rango. Es normal que el precio lateralice antes de caer. ¿Por qué? Porque mientras lateraliza, ¿vale? Mientras te lateraliza, los alcistas siguen metiendo posicionamiento y eso va generando liquidez de los long, ¿ok? Es decir, ¿dónde está la siguiente zona de liquidez? Aquí está muy fácil de ver. La siguiente zona de liquidez que no se ha tomado está debajo de este mínimo, está debajo de los 63.200. ¿Ok? Debajo de acá es donde están todos los stop loss, las zonas de posicionamiento, la toma de liquidez y demás. Que si esta subida que vimos el día de hoy se hubiese dado luego de este mínimo, o sea, si hubiésemos caído, sacado ese mínimo y se hubiese empezado a recuperar, aquí yo te hubiese dicho mucho ojo porque ya tomamos liquidez y muy probablemente el mercado se quiera dar la vuelta. Pero como está con esta debilidad tonta que viene, o sea, así pendejeando, le tomará toda esta semana, creo yo, y la que viene, desarrollar este movimiento. ¿Ok? Como lo hizo acá, que le tomó mucho tiempo. Como lo hizo acá, fíjate también, exactamente igual. O sea, intentó caer de un amago, recuperó de otro amago, recuperó de otro amago. O sea, esto le va a tomar tiempo. Dudo muchísimo que el escenario 1, que era este, es decir, caída directa, sea el más probable. Yo considero que alguna tontería de lateralización, caída, rompe el mínimo, vuelve a recuperar y así poco a poco, lento, hasta que llega acá y finalmente ya sí vamos a dar el último latigazo, o mejor dicho, iniciaría el bull run. Esto coincide también que la zona de agosto-septiembre sería la última zona bajista para este movimiento. Luego de toda esta subida, recuperar toda esta zona, rellenar todo este vacío, lo veo completamente válido. ¿Ok? Y no podemos ignorar que claramente acá hay un imbalance y un desequilibrio en el mercado que el precio debería ir a rellenar. ¿Ok? Así que nada, esperar, ¿ok? Esperar porque en el gráfico diario, como te digo, empezamos a tener los primeros avisos, ¿ok? Los primeros avisos de, oye, cuidado, ¿ok? Me estás avisando de que vienes débil ya, caída, retroceso, ¡pum! Rompes este mínimo. Aquí ya me estás dando alguna información, todavía no toda tan clara, pero como te digo, si el precio mantiene este máximo y cae antes de superarlo y rompe este mínimo, sería cambio estructural ya completamente confirmado y ahí sí nos vendríamos para abajo. Así que bueno, esta es mi proyección para los próximos días, para la próxima semana. Como te había mencionado, yo no creo que esto sería extraño que el escenario 1 se dé de golpe y que Bitcoin caiga de entrada todos estos días, esta semana. Yo creo que como mínimo al finalizar la otra semana, ¿ok? O el fin de semana que viene, yo le daría 2 semanas como mínimo a que se desarrolle todo este movimiento. Por supuesto, si se da nuestro escenario. Luego, si se invalida o lo que sea, pues no te sé decir. Yo me mantengo con que este es mi escenario y que nos queda una última caída con Bitcoin, que a priori puede ser hasta acá, para finalmente subir. Recuerda que la caída también es proyección. Es decir, inicialmente, cuando estábamos en este movimiento, ¿vale? Que estamos aquí arriba, también ya te había dicho, pasaron un par de semanas en el que te dije, el movimiento va a ser para abajo, esto está claro. ¿Qué pasa? Que la primera zona de aterrizaje, pues son los fibos, ¿ok? Y acá justamente es donde yo metí mis órdenes de compra. ¿Qué sucede? Que, por supuesto,
esta zona FIBO no aguantó y el precio pues cayó un poco más. ¿Ok? Entonces aquí, como te digo, puede pasar exactamente igual. La zona FIBO no necesariamente tiene que aguantar, pero es la primera zona de imán para el precio. Y si no la aguanta, pues tenemos la parte baja del canal y ahí sí. No me extiendo más. Ahora sí, feliz jueves, viernes, sábado. Nos vemos. Chau.